Cuando Gabriel Rufián toma la palabra en el Congreso, el hemiciclo permanece en vilo. No es un discurso calculado para el impacto mediático, es un acto político con intencionalidad. Frente a él está Feijóo, con ese semblante casi impenetrable, acostumbrado a encajar ataques con frialdad. Pero esta vez no iba a bastar con repetir el libreto del pasado. Rufián inicia sin alzar la voz, con una frialdad medida que revela el diseño de su intervención. No viene a atacar a Feijóo por ser del Partido Popular. Viene a señalar la contradicción que encarna, un modelo político que dice defender la moderación, mientras arrincona derechos, reduce inversiones sociales y apoya alianzas que comprometen la convivencia democrática. Su voz suena serena, casi desafiante en su control emocional. Y entonces llega la cita. No es una frase cualquiera, es una sentencia poética que penetra en el imaginario cultural del país. Como decía Antonio Machado, mi frente en tu mano, /diagonal. Si tanta sangre derramaste. Rufián replica ese verso con una intensidad inesperada en el Congreso. Usted, dice, dirigiéndose a Feijóo de frente, eres un hombre que habla de concordia, pero carga las espaldas de la gente trabajadora con la mochila de sus recortes. Usted es, señor Feijóo, un sombra que se lleva. Y Feijóo queda pálido. Las cámaras captan su reacción, cejas que se alzan, labios que tiemblan, pupilas que buscan la respuesta sin encontrarla. El contraste es brutal. Rufián, el diputado catalán que siempre ha desafiado los límites al comparar política con espectáculo, aquí los rompe. No se trata de una intervención emocional vacía, sino de una estrategia política, usar la cultura para desnudar la hipocresía institucional. Usted habla de buen tono, de moderación, de diálogo, continua, pero cuando gobierna, desmantela políticas de empleo, vivienda, sanidad y pensiones. Esa es la verdadera cara de su concordia. Las palabras pesan por su contraste. No están basadas en insultos gratuitos. Están tejidas con resultados concretos. Feijóo intenta recomponerse, pero esa frase lo golpea en el centro. No hay parlamento que lo respalde, no hay argumento que pueda cubrir esa imagen, la de quien habla de diálogo mientras cierra instituciones, política de cercanías mientras impide el progreso social. Rufián sigue. Quizás crea que lleva la mano sobre mi frente, señor Feijóo, pero lo que demuestra cada día es que esa mano es un peso recortado, un peso desigual, un peso injusto. Y hay un segundo hachazo, la memoria del país. Porque Machado no es un poeta menor. Es voz del caminante triste, del tiempo que pasa y no se detiene. Rufián sabe que esa cita ha calado profundo. Porque no solo habla de un político, habla del modelo que representa y lo hace desde la falta, desde el hueco moral y ético. En ese momento, el Congreso cambia. No es un plató de frases hechas. Es un escenario para el juicio público de la política. Cuando Feijóo responde, intenta referirse a su gestión, hemos bajado impuestos, hemos estabilizado la economía. Pero su voz suena hueca. Porque la cita no era retórica. Era un film en Technicolor sobre lo que se ha perdido. Y cuando Rufián le replica con datos, inversión social reducida un 15%, políticas de dependencia paralizadas, vivienda fuera de alcance para los jóvenes, Feijóo queda sin discurso. Todo lo que diga va a sonar secundario. La sala entra en tensión. La izquierda asiente, la centroderecha murmura y alguien apunta en su móvil los datos. Nadie puede ignorar que esa intervención se convertirá en referencia. Porque fue una intervención que habló de dignidad, de heridas reales, de una traición simbólica, la de quienes dicen construir nación y terminan rompiéndola silenciosamente. Y mientras Feijóo intenta agarrarse al guión del esfuerzo y la responsabilidad, Rufián da el golpe definitivo. Usted puede seguir hablando de concordia, señor Feijóo. Pero mientras se cierre una escuela rural, mientras se recorte un dentista público, mientras una familia no llegue a fin de mes, esa concordia no será otra cosa que la cáscara de un relato. Ese relato hueco. Punto final. La sala estalla en murmullos. Él se sienta. Callado. Feijóo, mirando al suelo, parece buscar una réplica que no encuentra. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Rufián no habló más, pero tampoco hizo falta. El eco de sus palabras recorrió cada rincón del hemiciclo. Esa fue una intervención que no buscaba ruido, sino resonancia.
Un golpe certero que desarmó cualquier réplica vacía, porque el verso de Machado había detallado, sin medias tintas, la traición política de quien predica concordia mientras aplica recortes. Feijóo, visiblemente afectado, intentó recomponer el tono con una respuesta medida. La poesía no estrena balances, señor Rufián. Lo que el país necesita es certidumbre, no versos. Pero esas palabras sonaron huecas. Porque el problema central no es la poesía, sino el vacío que deja su política en la vida de la gente. Cada recorte en sanidad, cada falta de recursos en educación, cada subida para los que menos tienen, resonaba como fondo de ese discurso. De inmediato, el líder del PP se aferró a datos económicos. Habló de crecimiento del PIB, de reducción del paro. Pero Silvia Inchaurrondo no era el único que había demostrado que esos indicadores también habían acompañado periodos de desigualdad alarmante. Porque, como ya se había expuesto, no son indicadores elásticos. Si acompañan recortes sociales, desaparece la calidad de vida. Y fue eso lo que vampirizó la intervención de Rufián, esa conexión entre poesía y datos, entre la herida simbólica y la realidad cuantificable. Los diputados del PSOE intercambiaron miradas. Comprendían la dimensión de lo que acababan de presenciar. No era un discurso habitual, había penetrado en el modelo político. Había puesto contra las cuerdas no solo a Feijóo, sino a quienes lo representan. Y con él se había escenificado un nuevo formato de batalla, sin gritos, sin exabruptos, sin insultos, pero con precisión quirúrgica. Las esferas progresistas, desde Podemos hasta el PNV, reconocieron el momento político. Aquellas palabras ilusionaban, habían retrotraído una promesa de vocación moral a los parlamentos. Habían reivindicado que el lenguaje con el que se gobierna condiciona su legitimidad. Y que si la frase de Machado ha resonado hoy, es porque en algún rincón de la vida española sigue doliendo la fractura generacional, la pobreza reprimida, la línea rota entre promesas y derechos. Mientras tanto, en el PP se activaron mecanismos internos. La intervención se convirtió en carne de desbordamiento interno. Había sido un ataque simbólico directo, una especie de golpe psicológico. Le habló al líder, pero también a su partido, comentaron entre puertas. Porque en cada frase se había instalado la pregunta, ¿quieren seguir siendo la opción moderada cuando esa confesión poética les deja al descubierto? Y en el exterior, la reacción fue explosiva. Los ciudadanos acudieron a sus redes sociales no para aplaudir a Rufián como figura, sino para reivindicar ese modelo de política, clara, justa, capaz de encarnar la palabra sin traicionar los hechos. Porque Rufián no había ganado puntos personales. Había ganado reputación para esa izquierda que defiende que la conciencia no es un obstáculo, sino un acta de fe democrática. De pronto, la poesía no era una filigrana cultural. Era un instrumento político. Y journalism, representación, parlamento, todo se vio atravesado por esa posibilidad, que, en España, se recupere la idea de que la política puede transitar por el lenguaje, sí, pero también por el contenido. De que los principales de ese contenido sean los derechos, no el beneficio, la estabilidad social, no el eslogan. Entre los grupos surgieron propuestas concretas tras el debate, iniciativas para revalorizar las pensiones, aumentar la inversión en dependencia, revertir recortes sonados. Porque lo que había golpeado no es un discurso aislado. Es un mecanismo político que lo puede cambiar todo, no hablar de lo simbólico sin sostenerlo con lo estructural. Y eso ahora será debatido, legislado, fiscalizado. El momento crucial fue cuando, en los medios digitales, se dijo que Rufián no había humillado a Feijóo. Había hecho algo más profundo, había expuesto la grieta entre prestigio y realidad. Lo llamaron golpe a la narrativa oficial. Y tal vez lo fue. No con armas, ni con gritos, ni con insultos. Con palabras, un verso de Machado y gris desvelo de datos. La resonancia de aquel instante no se limita al Congreso, es un eco que se prolonga y se filtra en el imaginario colectivo. Rufián tomó una frase, la imbricó en un contexto político y la convirtió en un interrogante moral. Feijóo quedó al descubierto no solo como líder, sino como símbolo de una narrativa oficial que ya no cuela. Porque después del verso, ahora nadie podrá obviar la herida real. Población que necesita servicios y no los tiene, oportunidades que desaparecen, desigualdad que crece sin justificación.
Desde entonces, en entrevistas y columnas, se menciona esa cita de Machado como un momento decisivo. Porque recupera el poder evocador de la palabra y lo adapta a la política. Una política que habla de casas, de escuelas, de servicios, de pensiones. Pero también de memoria, de conciencia, de cultura. Y esas dimensiones, que parecían disociadas, vuelven a confluir. Porque si la política no integra toda la vida de las personas, ni habla de su cultura, corre el riesgo de quedarse hueca. El uso de Rufián de Machado puede parecer una licencia literaria. Pero ha sido una táctica política potente. Ha recordado que la cultura puede ser una herramienta para entender las contradicciones del poder. Ha defendido que quien gobierna no solo responde por lo que hace, sino también por lo que calla. Feijóo, asediado por esa cita, refleja el costo de no tener un relato verdadero, de depender del decorado de buena imagen, sin sustancia detrás. Para quienes buscan una izquierda progresista, esta intervención no es un trofeo. Es una guía. Un modelo de lo que puede lograr un discurso que combine rigor con evocación, argumentos con sensibilidad, datos con humanidad. Porque es así como se reconquista la atención de quienes están cansados del ruido, de los eslóganes vacíos, de los debates sin sustancia. El siguiente paso es colectivo. A nivel institucional, exigir propuestas concretas frente a la cita. ¿Cómo se va a materializar el fin de esa sombra que prolonga los recortes? ¿Qué medidas urgentes proponen para revertir la pérdida de derechos sociales? No basta el verso, necesitamos leyes y presupuestos. Esa es la prueba real. A nivel social, es tiempo de recuperar la conversación. De discutir en los pueblos, en las asambleas, en casa. De trasladar esa cita de Machado no como un guión aristocrático, sino como una pregunta que interroga nuestras prácticas. ¿Vamos a aceptar pasivamente que el país se gobierne sobre glosas vacías o exigiremos la coherencia que define una auténtica democracia? Y hay otra lectura, la pedagógica. Porque este tipo de intervención enseña un estilo de hacer política, sin estridencia, sin insultos, sin triunfalismo. Hablando de la gente. Hablando a la gente. Con referencias que conectan con la herencia cultural de este país. Con la dignidad de citar un poema porque se creyó en él. Y eso, de por sí, es un aporte a la regeneración democrática. En la prensa progresista, en los foros ciudadanos, ya se habla de política con verso y con datos. De recuperar la palabra. De combinar la cabeza con el corazón. De no domesticar ni la sensibilidad ni la crítica. Esto ha aplacado el ruido, le ha dado densidad al discurso, le ha dado cuerpo al debate. Y se ha convertido en un modelo que merece ser celebrado, examinado y replicado. Porque el país puede debatir si las cuentas macroeconómicas son robustas, si la deuda está controlada, si los datos macro acompañan. Pero lo esencial, lo que decide si vivimos en una democracia sana, es si esas cuentas se traducen en oportunidades reales: vivienda, salud, educación, pensiones, dignidad. Y no es verdad que el medio no justifique el fin. Lo que cuenta es que ambos convivan. Y Rufián lo ha demostrado. Hoy más que nunca, toca reconstruir una política que no tema conjugarlos, versos y datos. Cultura y salud pública. Justicia social y poesía. No es un disparate, es una apuesta. Y a quienes creen que la política está herida por el cinismo, esto les devuelve algo muy valioso, una política posible, capaz de hablar con las personas. No a través de titulares, sino a través de una palabra con peso. Cena con certeza. Y esa palabra, en su estructura y su contenido, escribió un nuevo capítulo. Porque, en efecto, Feijóo quedó pálido. Pero quienes estuvieron viendo, escuchando, entendiendo, quizás sintieron algo más fuerte, que algunos están dispuestos a recuperar la política de verdad. Y que esa recuperación no se improvisa. Se construye. Con versos, datos y convicción. Con sentido, sin absurdos. Y esa construcción empieza hoy. No con consignas, ni con víctima, ni con pretensión de líder. Sino con la palabra. Y con el compromiso de que, cuando se habla en el Congreso, se haga para que el país lo note. Y lo transforme.